Algunas selecciones llegan al Mundial con grandes esperanzas, pero al mismo tiempo con muchas dudas. Es la situación de Colombia, que espera ser una de las grandes protagonistas del torneo. ¿Cómo llegan los colombianos y qué chances tienen de ganar el Mundial? Lo vemos ahora. La selección colombiana aseguró su lugar tras una dura lucha en las eliminatorias de Conmebol. Tuvo un gran inicio de campaña, siendo la selección que más tardó en perder un partido entre las 10 participantes. En este tiempo logró hitos como su primera victoria ante Brasil jugando en tierras colombianas. Lo que preocupa a los hinchas colombianos es que el equipo cayó de manera notable en su rendimiento después de la Copa América. El inicio del ciclo de Néstor Lorenzo fue de gran nivel, extendiendo una racha de 28 partidos sin perder, la más larga de la historia de la selección. En este tiempo se consolidó en los primeros puestos de las eliminatorias y llegó a la final de la Copa América por primera vez desde el 2001, perdiendo ante Argentina en tiempo suplementario. En la primera fecha de las eliminatorias después del torneo se volvió a enfrentar a Argentina, esta vez en Barranquilla. Colombia se pudo vengar ganando por 2-1 con goles de Gerson Mosquera y James Rodríguez, por lo que todos pensaban que estaban encaminados a dominar el resto del torneo. Se dio todo lo contrario. Desde aquí el equipo solo ganó uno de sus siguientes 8 partidos y tuvo que sumar 2 victorias en el último combo, ayudado a que enfrentó a los rivales más débiles de la eliminatoria, Bolivia de local y luego Venezuela de visitante. Tuvo una mejoría en los amistosos al culminar el 2025, con victorias contundentes ante México y Australia, pero en sus primeros amistosos del 2026 perdió ante Croacia y Francia, rivales de mayor nivel. Si comparamos los números de Lorenzo al frente de la selección, el cambio es notable. En sus primeros 26 partidos, hasta la final de la Copa América, ganó 19, empató 6 y perdió un partido, un 80,8% de efectividad. Desde aquí disputó 18 partidos más, ganando 7, empatando 5 y perdiendo 6, con la efectividad cayendo a 48,1%, casi a la mitad. Es con este nivel que llegará al Mundial. El historial de Colombia en los mundiales es uno con altibajos. Su primer mundial fue en 1962, donde el mayor logro fue anotar el primer gol olímpico en un torneo. Luego en 1990 sorprendieron con su gran nivel, empatando ante Alemania, pero luego cayendo ante Camerún luego del error de René Higuita ante Roger Milla. En 1994 eran favoritos a pelear por el título tras derrotar 5-0 a Argentina, pero fue un torneo trágico, quedando fuera en fase de grupos, con el gol en contra de Andrés Escobar, que semanas después terminó en su muerte. En 1998 volvieron a decepcionar, cayendo en fase de grupos. 2014 fue su mejor torneo, con José Pekerman de técnico y James Rodríguez como su gran figura. El equipo llegó a cuartos de final donde cayó ante Brasil, en un partido donde capaz mereció más. En Rusia 2018 el equipo volvió a avanzar de fase de grupos, pero cayó por penales ante Inglaterra, en un partido donde tuvo chances de ganarlo, demostrando un buen nivel. La selección no pudo clasificar al Mundial de Qatar, por lo que ahora llega al torneo con aún mayor intención de probar que pueden competir entre las mejores selecciones del mundo. Los rendimientos anteriores, su racha invicta y campaña de Copa América hizo que la selección se mantenga entre los 20 primeros del ranking FIFA, incluso volviendo al top 10 por unas semanas en el 2024. Este rendimiento de Colombia dependerá del rendimiento de su gran estrella, Luis Díaz. El Guajiro fue, para muchos, el mejor jugador de las eliminatorias en general, por su nivel futbolístico e influencia en el equipo. Fue el segundo máximo goleador del torneo con 7 goles, el que intentó más remates, líder en regates por un amplio margen y el que más veces tocó la pelota en el área rival. Es por mucho el jugador más influyente en la zona ofensiva de Colombia. La buena noticia para los colombianos es que llega en el mejor momento de su carrera. Fue comprado por el Bayern Múnich y aquí formó parte del mejor tridente ofensivo del mundo, junto a Harry Kane y Michael Olise. Es por mucho su temporada de mayor participación e influencia en el ataque. Hasta finales de abril anotó 26 goles y dio 17 asistencias. Con 43 participaciones en goles, rompió el récord de Radamel Falcao con el Atlético de Madrid, de un colombiano con más participaciones en goles en las 5 grandes ligas europeas. Y seguirá sumando a este número hasta terminar la temporada. Llega a su primer mundial con 29 años de edad, por lo que deberá aprovechar el torneo, ya que tendrá como mucho 2 oportunidades más para ser parte. En la Copa América del 2024 no se vio su mejor expresión futbolística, marcando solo 2 goles y sin ser tan influyente como sí lo fue en gran parte de las eliminatorias. A pesar de este bajón, su importancia es mayor en los partidos ante rivales de gran nivel. Anotó 3 goles ante Brasil en las eliminatorias y un gran gol ante Argentina jugando en Buenos Aires, sin achicarse ante contrarios de alto nivel.
El otro nombre clave es el más reconocido en Colombia en mundiales, James Rodríguez. James es el veterano de la selección. Cumplirá 35 años antes que termine el mundial, en julio, con la intención de festejarlo aún en competencia. Busca ser el jugador con más partidos jugados por Colombia, 5 por detrás de David Ospina, y también el máximo goleador, hoy estando 5 goles por detrás de Falcao. Es también el máximo goleador colombiano en mundiales con 6 goles, duplicando al siguiente en la lista. Su lugar en el equipo no solo se da por su experiencia, sino también por su aporte en el juego. James es el eje del equipo con la pelota. A diferencia de muchos mediapuntas, participa mucho del juego, siendo líder de Colombia en pases intentados con 51 por partido. Esta capacidad de pase y visión hicieron que sea su principal creador de peligro. Fue el líder de las eliminatorias en asistencias con 7 y también de la Copa América con 6. Esto se dio porque siempre encontró una buena línea de pase. Fue también líder de la eliminatoria en pases clave con 16, pudiendo incluso sumar más si sus compañeros definieran mejor las chances. Su conexión con Díaz hace que la ofensiva colombiana tenga variantes y complique a los rivales. La gran duda sobre James se basa en que no viene compitiendo a un alto nivel desde hace años. Desde el 2021, cuando cumplió 30, dejó el Everton y empezó a recorrer clubes. Desde entonces fue al Al Rayyan de Qatar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, León de México y hoy está en el Minnesota United de la MLS. Solo el Rayo, uno de los equipos más humildes de la liga, está en grandes ligas europeas. A esto hay que sumar que, en la gran mayoría de los casos, jugó poco y nada. En Sao Paulo disputó menos de 10 partidos completos. En Rayo Vallecano 208 minutos. En el León jugó menos de 40% de los minutos posibles y en el Minnesota United ha disputado menos de 10% de los minutos desde que llegó al club. Desde mediados de 2023 hasta hoy, solo disputó 14 partidos completos a nivel clubes, un promedio de 5 por año. Si no llega al 100%, es difícil que pueda mantener su capacidad física durante un periodo largo, algo que Colombia necesita con urgencia. Incluso se mencionó el rumor que podría retirarse después del Mundial, por lo que este podría ser su último torneo, algo que capaz lo motive más que nunca. Varios otros jugadores aparecieron como nombres claves en este ciclo, comenzando por el lateral Daniel Muñoz del Crystal Palace. Muñoz fue un gran arma en ofensiva, subiendo siempre y creando chances con centros o remates al arco. Fue el líder del equipo en centros intentados. A esto se suma su gran momento en la Premier League, siendo uno de los laterales derechos de mejor rendimiento en la liga más competitiva del mundo. Richard Ríos también se convirtió en un hombre importante en el mediocampo de la selección, aportando intensidad y control de pelota. Es titular en el Benfica, por lo que permite que esté disputando los partidos al más alto nivel en este momento. Uno quien no tuvo un gran paso en la Premier, pero que aún es un jugador fundamental en el esquema de Lorenzo es John Arias. Arias ayuda al equipo con su versatilidad, puede jugar en todas las zonas de la cancha, principalmente como extremo. A pesar de esto se va al medio o incluso al costado opuesto para conectarse con Luis Díaz. No rindió como se esperaba en el Wolverhampton, pero fue al Palmeiras donde ahora juega de titular, asegurando así llegar con ritmo al Mundial, un punto clave para que vaya a la liga brasileña. Otros hombres que han sido casi inamovibles con Lorenzo son el lateral izquierdo Johan Mojica y Jefferson Lerma, compañero de Muñoz en el Crystal Palace, en el mediocampo, al igual que la dupla de centrales con Davinson Sánchez y John Lucumí. Es por esta razón que el equipo colombiano tiene a su once inicial casi asegurado, ya que la mayoría de ellos ha estado siempre, o al menos juega en todo momento con el técnico argentino. Uno de los puestos con más dudas en Colombia es el arco. Su arquero titular en la mayor parte de las eliminatorias fue Camilo Vargas, quien ataja en el Atlas de México. Su rendimiento esta temporada en la Liga Mexicana ha sido bajo. Si vemos la cantidad de goles evitados en la liga en el último año, Vargas es el tercer peor arquero de toda la temporada, con menos 5,69 goles evitados, mostrando que permitió que ingresen así goles fáciles. Una de sus otras opciones, Kevin Mier de Cruz Azul, sufrió una fractura de tibia en noviembre, pero pudo volver al arco entero en marzo. David Ospina, el más histórico del grupo, también tiene 37 años y su rendimiento en la liga ha sido normal. Álvaro Montero tampoco ha mostrado seguridad en el arco, por lo que todas las opciones tienen algún pero en este puesto. Esta inseguridad se traslada a la defensa, en especial tras los últimos amistosos de marzo.
En estos partidos el equipo recibió 5 goles y la zona defensiva fue superada por varios momentos por los atacantes de cada rival. A pesar que por momentos el equipo tenía posesión, la diferencia en calidad entre atacantes rivales y los defensas colombianos podría ser algo insuperable en las etapas principales. Esto dependerá del nivel de Sánchez y Lucumí en saga central, quienes han tenido altibajos en su nivel dependiendo del partido. Uno de los detalles llamativos de la selección colombiana es que no tiene a figuras jóvenes dentro de su plantel. Así como se destacaron futbolistas como James en el 2014, en esta ocasión no hay un solo jugador que podría ser una revelación en el plantel. En las eliminatorias, solo un jugador menor de 25 años sumó más de 180 minutos en cancha, John Hader Durán. El delantero es el ejemplo perfecto de esta situación. Luego de explotar con el Aston Villa, Durán era visto como el futuro número 9 de la selección y como una pieza clave dentro del esquema de Lorenzo. Anotó 2 goles en las eliminatorias, pero en enero de 2025 fue transferido al Al-Nassr de Arabia y a partir de aquí empezó a caer de nivel. En junio fue convocado pero solo jugó ante Perú, luego dejando la concentración por un supuesto golpe en la espalda. Se habló que aquí tuvo conflictos con el técnico y con sus compañeros, casi llegando a golpes. Desde entonces ya no fue convocado al equipo principal. Durán negó que hubiera problemas, pero nunca más integró la plantilla colombiana. Hoy es suplente en el Zenit de Rusia, algo que lo deja incluso más lejos de ir al Mundial. Con Durán fuera del radar, las esperanzas en la delantera colombiana recaerán en Luis Suárez, un nombre vinculado al gol. El Suárez colombiano juega en el Sporting de Lisboa y, de forma callada, es el delantero colombiano de mejor rendimiento en los últimos años. Esta temporada es el máximo anotador de la liga portuguesa, con 24 goles hasta finales de abril y anotó 33 en todas las competencias. En la campaña anterior marcó 31 con el Almería de la Segunda División de España, cuando parecía que ya no iba a dar el salto en su carrera. Este surgimiento tardío hizo que tenga pocas convocatorias a la selección. Su primer encuentro en estas eliminatorias fue en la fecha 15 ante Perú, en el penúltimo combo. El partido que lo consolidó en los ojos de todos fue el duelo ante Venezuela en Maturín. Aquí Suárez fue el héroe colombiano, marcando 4 tantos en el encuentro, convirtiéndose en el primer jugador de la historia de la selección en anotar 4 goles en un partido. Más allá de estos rendimientos, es visto como un delantero que no aprovecha las chances de gol frente al arco, como ocurrió en una oportunidad clara que tuvo ante Croacia en el amistoso de marzo. Fue el jugador más criticado en el último combo y ni siquiera sus actuaciones en Portugal convencen a los hinchas de su rendimiento. Viendo la lista detrás de Suárez, es en la delantera donde Colombia tiene menos opciones. John Córdoba fue titular en varios partidos, pero falló una enorme cantidad de goles en las eliminatorias, mientras que otros atacantes más experimentados, como Rafael Borré, no han rendido como se esperaba. Uno de los atacantes que más está jugando en Europa esta temporada es Cucho Hernández, en el Betis, pero no es un centro delantero y no ha participado casi en este ciclo de eliminatoria. Un reflejo de esta ausencia de delanteros es que en 2025 fue convocado Dairo Moreno, a solo días de cumplir 40 años de edad. Para ver las chances que tiene Colombia, veamos el grupo que enfrentará en el torneo. Jugará en el grupo K, enfrentando a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Este grupo tiene la particularidad para los colombianos en que no hay antecedentes históricos con alguno de sus 3 rivales, por lo que no existen partidos anteriores para comparar las actuaciones con las actuales. Se espera que Colombia sea local sus primeros partidos, ya que hay una población de casi 1 millón de inmigrantes colombianos en Estados Unidos, sumándose a los que viajarán a ver a la selección. Esto fue evidente en la Copa América 2024, donde los colombianos coparon las gradas en todos los partidos que disputaron. Una de las ventajas que tiene Colombia en el calendario es que recién enfrentará al rival más difícil, Portugal, en la última fecha, partido donde ya podría tener asegurada la clasificación. Que sin duda será el duelo donde todos los hinchas querrán ir, para ver a Cristiano Ronaldo y a las figuras portuguesas enfrentando a jugadores de la talla de Díaz o James. También ayuda que el partido se jugará en Miami, ciudad con una gran población latina. Hoy es uno de los encuentros con mayor expectativa de todo el torneo, con entradas en la reventa explotando a miles de dólares cada uno. Colombia también tuvo un grupo con fortuna a nivel de historia. Uzbekistán nunca disputó un mundial, mientras que solo será el segundo torneo de República del Congo, quien disputó el mundial hace más de 50 años atrás. Esto permite a los colombianos llegar como los favoritos junto a los portugueses, en especial considerando que las otras 2 selecciones están a más de 30 puestos de distancia en el ranking FIFA.
Todo esto ayuda a Colombia a llegar con mayores chances que otras selecciones a la siguiente fase, también ayudados por el hecho que clasifican algunos de los mejores terceros. Es importante pelear por el primer puesto en este grupo, ya que el segundo en la tabla enfrentará al segundo del grupo L, que tiene grandes chances de ser Inglaterra o Croacia, rivales de primer nivel mundial. El primero del grupo enfrentará a uno de los mejores terceros. Sacando todos los cálculos, la selección colombiana sigue siendo vista como una posible contendiente para pelear entre puestos altos. La calidad de Díaz, el rendimiento del equipo en este ciclo y su potencial en varios sectores hacen que sea una que pueda sorprender, siempre que pueda corregir por un mes las falencias en su rendimiento. Habrá que ver si lo pueden hacer en los momentos más importantes. Para ustedes, ¿qué chances tiene Colombia de pelear por el título? Para conocer cómo llega otra selección sudamericana, hagan clic en el video de la selección argentina.